Muy buenos días, profesora. Aquí vamos a entrevistar a Julio Toro Otey, profesor de castellano jubilado, nacido en el año 1957 y tenía 16 años al momento del golpe de Estado en 1973. ¿Sería tan amable de responderme algunas preguntas sobre el periodo de la dictadura militar y la democracia en Chile? Sí, no hay problema. Aquí tenemos las preguntas obligatorias. 1973 hasta 1990, dictadura militar en Chile. ¿Qué recuerda del día 11 de septiembre de 1973? Bueno, el día 11 de septiembre del año 1973 me encontraba en el colegio y más o menos como a las 8:30 de la mañana comenzamos a ver un desfile de tropas militares y se nos avisa que tenemos que volver de inmediatamente a nuestras casas porque al parecer se estaba produciendo un problema a nivel nacional. En ese momento no entendíamos mucho qué es lo que estaba pasando. Cuando llegué a la casa, eh, se escuchó por radio que se había producido un golpe militar, golpe de Estado, ¿ya? Y que el gobierno de turno estaba siendo destituido por las Fuerzas Armadas de Chile, militares, aviadores, marinos y carabineros. En ese momento ya eran más o menos como las 9:30, 10, puesto que vivía muy cerca del liceo donde yo estudiaba. Y recuerdo, cierto, que llega mi padre y me dice que tengo que acompañarlo al centro de Santiago, urgente, porque había que retirar a mi hermana que estudiaba en el liceo 3 de niñas. Así que nos pusimos en marcha y aproximadamente entre las 11:30 y las un cuarto para las 12 nos encontrábamos en la calle Moneda con, si no recuerdo mal, era Arturo Prat. Y en ese momento vimos pasar aviones de la aviación y bombardearon la Moneda. Durante nuestra trayectoria hacia el liceo a buscar a mi hermana, vimos gente enfrentándose a las Fuerzas Armadas, un sinnúmero de disparos y algunos cuerpos tirados en la calle. El gobierno había sido derrocado puesto que bombardearon la Moneda y con ello había muerto el presidente electo en el año 1970, Salvador Allende Goce. Muy terrible la situación. ¿Qué opina sobre la represión y la violación a los derechos humanos? A ver, es un tema complejo, puesto que después del golpe de Estado se comienzan a buscar todas aquellas personas que pertenecían a partidos políticos de izquierda y movimientos revolucionarios de izquierda. En la gran mayoría de las instituciones estatales se toma presa o detenida, ¿cierto?, a las personas y llevadas a distintos lugares, como por ejemplo el Estadio Chile, en donde se tuvieron durante muchos días, ¿cierto?, a muchas personas y comenzaron a escucharse rumores de que grupos de personas que eran escogidas ya no se volvía a saber de ellas.
Desde el punto de vista personal, sí hubieron violaciones a los derechos humanos, puesto que dos de mis primas trabajaban en la Universidad Técnica del Estado y fueron llevadas a Estadio Chile, y ellas relatan, cierto, que fueron muchas de los varones de la universidad y mujeres sometidas a maltrato, golpe, y fue una conversación que se realizó solamente una vez en la familia y de ahí no se volvió a tocar el tema. Por otro lado, también se comenzaron a escuchar rumores, ¿cierto?, de grandes personalidades de la política que estaban siendo detenidas, y algunas de ellas habían sido asesinadas. Ese hecho fue corroborado, ¿cierto?, por mi padre, puesto que en la familia, ¿cierto?, hubieron 4 personas que estuvieron desaparecidas durante 5 días aproximadamente. Una de ellas fue mi hermana. Por lo tanto, sí hubieron durante este periodo violaciones a los derechos humanos, tal como se grafica posteriormente, ¿cierto?, en narraciones y libros que hablan sobre este tema. ¿Cómo te sentiste en ese momento? A los 16 años es difícil dimensionar lo que yo estaba pasando. Creo que realmente me di cuenta del fenómeno a los 18 años, cuando ingresé a la Universidad Técnica del Estado, y vi como fuerzas, o personal, más mejor dicho, ¿cierto?, de la CNI estaba infiltrada en los cursos y que trataban de acallar cada una de las manifestaciones o simplemente preguntas que un recién ingresado a la universidad a estudiar pedagogía en castellano en ese entonces podía realizar. Profesores que evitaban tocar temas, tal es el caso, lo recuerdo muy bien, de mi profesor de literatura chilena, que pidió por favor, ¿cierto?, que no preguntaran sobre la producción literaria de Pablo Neruda, porque eso estaba prohibido, aún estando en los programas de estudio. Vimos también cómo personal de la CNI estaba apostado, ¿cierto?, en cada uno de los bloques, en donde tenían una especie de álbum fotográfico de todos los alumnos que tenían que estar en ese bloque. Por lo tanto, cualquier persona extraña era inmediatamente derivada, ¿cierto?, a los guardias de seguridad, que lo llevaban no sé realmente dónde. Bueno, pasamos a las preguntas sobre la democracia de 1990 hasta la actualidad. ¿Qué recuerda del plebiscito del sí y no? Bueno, después que pasaron estos años de dictadura, comienzan a emerger una generación cuya ideología está sustentada sobre la base de cada uno de los acontecimientos que salieron a la luz después de mucho tiempo respecto de la violación de los derechos humanos. Esta generación, de una u otra manera, tiene la valentía, diría yo, ¿cierto?, el coraje
de salir a reclamar sus derechos, cosa que nuestra generación no pudo hacer por el tema de represión. Algunos de los compañeros, ¿cierto?, fueron, durante mi estancia en la universidad, fueron detenidos y obligados a dejar la carrera. Por lo tanto, se había instalado un sistema de atemorizar a aquellas personas, ¿cierto?, que tenían alguna pregunta, inquietud o simplemente querían información sobre lo que había ocurrido. Esta generación que genera, ¿cierto?, este impacto social, fundamentalmente quiere un cambio que les permita expresar libremente sus derechos y también hacerse responsable por los deberes. Se abre una posibilidad hacia la democracia a través de un plebiscito. Y es ahí donde comienzan a emerger una serie de figuras que emplazan en ese entonces ya gobierno de Augusto Pinochet para que rinda cuenta, ¿cierto?, sobre lo que había ocurrido durante el año 73 hacia adelante. Al tener esa posibilidad, el pueblo, ¿cierto?, quiere expresar su deseo de, primero, aclarar muchas situaciones que habían sido ocultadas. Ese plebiscito del sí y el no trae obligatoriamente como consecuencia un cambio de paradigma. Recordemos que el año del plebiscito, que fue en el año 1990, si no me equivoco, Sí. Habían pasado casi 17 años, 73, 83, en donde había más preguntas que respuestas, ¿ya?, donde había una especie de ¿cómo se llama?, de generar un sistema, entre comillas, que había hecho bien las cosas, pero la realidad fue otra. Este plebiscito, ¿ya?, del sí y el no, en donde el sí evidentemente arrasa con todo pronóstico, también genera un punto de partida para un cambio de paradigma, un cambio social, un cambio cultural, un cambio político, económico, y evidentemente había que buscar, ¿cierto?, a los intelectuales, a los científicos, a los defensores de los derechos humanos, es decir, personas que tuvieran la capacidad para iniciar un proceso de estabilización, un proceso de transición entre lo que había sido el gobierno o la dictadura militar, ¿cierto?, el gobierno militar, ¿cierto?, y la vuelta a la democracia. ¿Estás a favor del sí o no? Sí,
definitivamente a favor del sí, producto de las experiencias personales, eh, de lo que viví y lo que vi. Un, con un convencimiento absoluto, ¿cierto?, que no puede, bajo ningún punto de vista, quitarle la vida a una persona, violentarla, eh, castigarla por pensar distinto. Hubo una incapacidad durante el gobierno militar de buscar puntos de acuerdo, puntos de equilibrio, sino que la mentalidad fue: eliminemos toda posible amenaza para matar una idea que tiene que ver con la democracia, con los derechos humanos, con la capacidad de expresarme libremente, de pensar distinto. Por lo tanto, mi convicción me dictó, ¿cierto?, que sí había que estar a favor del cambio. ¿Qué aspecto de continuidad y cambio reconoce entre este periodo y el periodo anterior? Ay, complicado, porque si bien es cierto, en el periodo de la dictadura militar, hubieron muchas cosas nefastas, no se puede desconocer que también hubieran algunas cosas positivas. Por ejemplo, el modelo económico cambió. Se estableció se establecieron, más bien no se estableció, se establecieron instituciones, leyes que de una u otra manera siguen todavía vigentes y que ayudaron a estabilizar socioeconómica y socialmente el país. Sin embargo, había que hacer cambios sustanciales, ¿ya? Evidentemente la continuidad del gobierno de la dictadura o el gobierno militar, ¿cierto?, a la vuelta a la democracia, está la Constitución, y que lamentablemente por ese motivo no ha logrado modificarse en algunos aspectos. El modelo económico neoliberal, que de una u otra manera se instala en nuestro país, ¿cierto?, y comienza a devorar, por así decirlo, algunas áreas sensibles como son educación, vivienda y sobre todo salud. El sistema de pensiones, por ejemplo. Son aspectos que de una u otra manera siguen ahí, pues porque no se ha podido establecer cambios producto de que la Constitución no los permite, y evidentemente todavía no hemos podido ponernos de acuerdo en qué es bueno para los chilenos y no en qué es bueno para algunos sectores políticos, porque la discusión se centra, ¿cierto?, sobre si soy del partido A o si soy de la línea A o el partido B o la línea B, ¿cierto? Entonces llegamos a un acuerdo y yo no, personalmente, ¿cierto?, yo no acepto el que
hagamos un acuerdo o negociemos para que yo te dé mi voto y podamos cambiar algunas cosas para todos los chilenos. Aquí lo que se trata, ¿cierto?, es qué es positivo para el pueblo, para los habitantes, no importando credo, religión, edad, etnia, simplemente el pueblo, la sociedad chilena. Unas muy buenas opiniones. Ahora vamos a pasar a las preguntas hechas por mí, más que nada en el ámbito social. Durante este periodo, ¿cómo evalúa usted el sistema educacional? Bueno, tengo que ser honesto como profesor. Que el sistema educacional estaba dado fundamentalmente por los colegios estatales en ese entonces, ¿ya?, hoy municipales o municipalizados, y los colegios privados. Estaban en ese entonces las universidades tradicionales, Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad Técnica del Estado, ¿cierto?, que posteriormente pasa a ser la Universidad de Santiago. Pero con esta apertura del modelo neoliberal se abren otras áreas, otras posibilidades de la educación, que son las universidades privadas, institutos profesionales y colegios particulares subvencionados. Y comienza a generarse una brecha entre los colegios emblemáticos o colegios de alto rendimiento, generalmente los privados, y los colegios medianos y los colegios de, por así decirlo, ¿cierto?, municipalizados, no todos, ¿ya?, en donde la educación tiene el nivel educacional impartido, ¿cierto?, en ambos, y el producto, digamos, obtenido de estos tres niveles es totalmente diferente, ¿ya? La educación chilena estatal o municipal no se vio fortalecida, no se vio enriquecida, no hubieron avance. Los colegios particulares subvencionados comenzaron, ¿cierto?, a aparecer, y con ello grandes asociaciones o conglomerados de gente que comenzó a convertirse en millonarios. Con esto quiero decir que no es que esté en contra de los colegios particulares subvencionados, sino que mi pregunta es: si los colegios particulares subvencionados, los colegios privados tienen tan buen rendimiento, ¿por qué razón los municipalizados no? Tiene que ver con infraestructura, tiene que ver, ¿cierto?, con calidad docente, tiene que ver con insumos, tiene que ver con qué. Porque hoy día estamos, francamente, ¿cierto?, diría yo, en una crisis educacional, sobre todo, ¿cierto?, en los colegios municipalizados. La diferencia es ostensible, es decir, ¿para qué estamos preparando a esos jóvenes? ¿Qué oportunidades tiene ese joven? Es cierto, hoy día tenemos una cantidad enorme de becas para que puedan proseguir estudios superiores, pero sin una base sólida que les permita seguir esos estudios, entonces las oportunidades, ¿cierto?, simplemente se desechan. Las estadísticas sí lo plantean, que un gran porcentaje de los alumnos de niveles socioeconómicos bajos que obtienen becas para seguir sus estudios superiores lo abandonan al segundo y tercer año. Eso lo digo con conocimiento de causa, puesto que mis 20 últimos años de docencia fui profesor universitario en distintas universidades y también conformé
grupos de evaluación de la calidad de la educación en Chile. Cosas positivas y cosas negativas. ¿Ya? Hoy día nos preocupamos más de la imagen que del tipo de niño que tengo que preparar, de las oportunidades que les puedo ofrecer, de instalarle un conocimiento para la vida y que sea capaz de enfrentar cada uno de los desafíos que ésta le presente. Ser capaz, por ejemplo, de visualizar qué es tan bueno, es mejor una profesión técnica o seguir por la vía de la delincuencia que nos trae una recompensa inmediata. ¿Cuántos niños abandonan los colegios? ¿Cuántos niños al salir de cuarto año medio, ¿cierto?, de un colegio municipalizado y también particular subvencionado, llegan hasta ahí? ¿Dónde está el proyecto de oferta laboral para ese tipo de niños? ¿Qué tipo de profesionales a nivel técnico o a nivel universitario el país necesita? ¿Dónde están las posibilidades de trabajo? ¿Estamos enfocados allá? No olvidemos que hoy día nosotros estamos, mejor dicho, los profesores hoy día están, una profesora de primero básico, por ejemplo, está preparando un niño para el año 2035 y nadie sabe qué vamos a tener en el año 2035. Han habido evoluciones positivas, pero sigue el tema de la educación, creo que es un tema pendiente de desarrollo a nivel nacional. ¿Cree que ahora se deba como exigir más a los jóvenes en la actualidad? Yo creo que no se debe exigir más a los jóvenes, sino que creo que se les debe orientar hacia un abanico de posibilidades seguras de obtener una vez finalizada una carrera técnico profesional o una carrera profesional universitaria. Me explico. Un ejemplo, viene todo un cambio tecnológico que no se puede detener. Entonces, ¿por qué les sigo enseñando a los niños a hacer una maqueta de un volcán, por ejemplo? O hacer una maqueta de una ciudad. Yo creo que primero se le debe enseñar al niño qué posibilidades me ofrece el sistema, y para eso tengo que hacer un estudio acabado. ¿Ya? Tengo yo cuando salga egresado de una carrera de cuarto medio, ¿cierto?, o de una carrera técnico profesional o de una carrera universitaria. ¿Cuánto? Y eso tiene que ver con la vocación, eso tiene que ver con el recurso económico, eso tiene que ver, ¿cierto?, con política de Estado que asegure que ese joven que estudió, por ejemplo, ingeniería comercial tenga la posibilidad clara de tener un trabajo. Pero no que todas las universidades, o la gran mayoría de ellas, ¿cierto?, dicten la carrera de ingeniería comercial y me estén egresando, a ver, anualmente unos 300 ingenieros comerciales cuando la necesidad es de 100. ¿Qué pasa con los otros 200? Creo que tenemos ahí un deber de proporcionarle al alumno las herramientas para que pueda combinar, como dije anteriormente, su vocación, la alta posibilidad de obtener trabajo, ver qué es lo que el país requiere
Y para eso, ¿cierto?, se necesitan reenfocar el modelo económico para que esté en armonía con el modelo educacional. Hoy día los profesores hablan de que el alumno no está interesado, de que el alumno, ¿cierto?, no le gusta lo que se le enseña, que el alumno tiene más derechos que deberes, que el apoderado, ¿cierto?, ya no ve al profesor como una figura de autoridad en cuanto a preparar a su hijo para lo que viene más adelante, que el traspaso de contenidos no sea tanto de carácter conceptual, porque el alumno se pregunta, ¿por qué tengo que aprenderme contenidos que tienen relación con la Guerra del Pacífico, si yo no estaba en la Guerra del Pacífico? Entonces alguien por ahí puede decir, es que eso es de conocimiento. Ah, perfecto, entonces pongámoslo como un conocimiento, como una posibilidad de acceder a ese conocimiento, pero de manera voluntaria. Lo que sí necesitamos, ¿cierto?, es una asignatura, por ejemplo, de educación cívica, una asignatura de derechos, de deberes, para insertarlos socialmente de una manera positiva y que les permita tener un rol fundamental en el desarrollo de lo que es el sistema social. ¿Cómo afectó la dictadura a la vida cotidiana de las personas? Para eso tengo que establecer una relación. La relación, ¿cierto?, la relación que voy a hacer va a ser durante el año 70 al 73 y de ahí en adelante. Entre el año 1970 y el año 1973 comenzó un desabastecimiento a nivel nacional. Colas para comprar, o más bien dicho, filas, ¿cierto?, para que empezaban a las 3 de la mañana frente a las panaderías, ¿cierto?, para obtener el pan del día. La escasez no es porque no hubiera, sino porque pareciera ser que se relacionaba con la distribución. ¿Cómo se llama? La carencia de una u otra manera hizo o provocó este levantamiento. Pero la pregunta, ¿cierto?, sería, ¿qué provocó en las personas a partir del año 1973? Primero se generó de un estado así de necesidad, se pasó a un estado de temor. La gente necesitaba alimentos, ropa, vestuario, etc. ¿Ya? Y se pasó, ¿cierto?, a un estado de miedo, de andar asustado, de con quién me junto, hay temas que yo no voy a hablar porque no sé quién me está escuchando. Entonces las personas comenzaron a insertarse en ese espacio en donde temas sobre derechos humanos, temas sobre política, temas donde no hay derechos, solo deberes, y de lo contrario era reprimido. Y se nos adoctrinó, se nos enseñó con discursos, por la vía, ¿cierto?, del convencimiento, pero también por la vía de la agresión, de la desacreditación, por la vía, ¿cierto?, de la violencia. Afectó. Y pasamos a otra etapa después del plebiscito. Entonces, el tema es, ¿estábamos realmente preparados para salir de ese mundo
en el cual, ¿cierto?, fuimos normados para estar en este otro mundo. ¿Estamos realmente preparados para entrar a un sistema democrático? Personalmente creo que no. Por lo tanto, una de las tareas fundamentales de esto, primero, era tratar de cambiar el paradigma de nuevo. Se logró en gran medida, pero también se salió de un límite y en algunos momentos se llegó al otro límite. El ejemplo que puedo sacar es el estallido social. Todos sabemos la historia. Sabemos, ¿cierto?, que la mujer ha sido víctima durante miles de años. Pero no podemos cambiar eso, esa mentalidad, esa cultura de un día para otro. Con más violencia, con... pienso, ¿cierto?, que el feminismo sí debe triunfar, pero debe triunfar, ¿cierto?, con herramientas que le permitan tener éxito en lo que se demanda. Y en algunos casos y en algunas ocasiones, socialmente y virales sobre todo, ¿cierto?, pareciera ser que no es así. ¿Cómo cambió la educación y la cultura durante la dictadura? Bueno, de partida, si lo recordamos, ¿cierto?, se agregó una parte a la canción nacional que tiene que ver con las fuerzas militares. ¿Ya? Había que cantarla. Durante este periodo, ¿cierto?, de dictadura militar y posteriormente gobierno militar, sea reconocido o no, ¿ya?, la producción de intelectuales iba solo en una dirección, y la dirección que establecía el gobierno militar del entonces. No se sintió, no hubo ni tampoco se sintió que haya habido una producción artística como lo habían en los años 60, o producciones o desarrollo cultural. Nuestros grandes escritores fueron acallados. Los cientistas sociales, sociólogos, antropólogos, no tenían discurso. Entonces, no hubo una producción, como se dice en términos académicos, el estado del arte se detuvo. Pero no por completo, porque siempre hubieron intelectuales en todas las áreas, hombres y mujeres, que desde el exterior o desde el interior en forma clandestina seguían desarrollando sus propuestas políticas, sociales, y evidentemente habían también algunos sectores más radicales, ¿cierto?, que lo hacían a través de la violencia, que es innegable, y sería y no sería justo de mi parte también indicar que esos sectores contrarios, ¿cierto?, a la dictadura militar buscaron otra vía, que fue la vía de la violencia y no de el diálogo y la puesta en común, porque no se podía.
¿Cómo te viste afectado mentalmente durante la dictadura? Hablando en el ámbito económico, por ahí. Es que uno no se afecta mentalmente por el ámbito económico, uno se afecta mentalmente, ¿cierto?, por las convicciones que tiene, por las ideas que tiene, ¿ya? Yo soy humanista de profesión y también creo que de alma. Creo en el ser humano, creo en su desarrollo, eh, creo también, ¿cierto?, que hay limitaciones por parte del sistema, pero no por eso vamos a abandonar la tarea y esforzarnos para que, en mi caso, las personas, ¿cierto?, reciban la mejor preparación posible para enfrentar el mundo del desarrollo profesional, ¿ya? Mis convicciones se vieron afectadas, ¿ya? Vi, escuché, leí cómo un ser humano abusaba de otro solo por pensar distinto. Y eso no puede ocurrir en ninguna parte. Pero sigue ocurriendo. Y ha ocurrido durante toda la historia, ¿no? Y de la historia no aprendemos. Entonces, mi conflicto interno, ¿cierto?, es básicamente tratar de resolver el por qué no podemos tener puntos en común. Lo vemos todos los días y a cada hora del día, ¿cierto?, que A denosta a B, B replica denostando a A, y comienzan a establecerse divisiones, la gente se pone más agresiva, intolerante. Entonces, eso me complica. ¿Qué pasó con el desarrollo artístico durante la dictadura? No, el desarrollo artístico... Y vamos a hablar más que artístico del desarrollo del arte. Escaso, casi nulo, ¿ya? No era la prioridad. Recuerdo que estábamos en la universidad en el año 1980 y una vez cada 15 días nos reuníamos en un lugar donde se cerraban las puertas y ahí se podía exponer poesía, ahí se cantaba, ahí se hacían pequeñas mini obras de teatro, ahí se discutían temas, no necesariamente de política, sino que ideas, arte. Era casi un club exclusivo, pero clandestino, porque no adaptaba esa posibilidad. La gran mayoría de los grandes compositores, escritores, salieron del país. Y en ese aspecto, ¿cierto?, comenzaron a emerger otros desde, como dije antes, la clandestinidad. Creo que ahí hubo un periodo de no desarrollo cultural. Como que se ignoraba el arte durante ese momento, ¿verdad? Es que no se ignoraba. O lo ponían de lado. Yo creo que tampoco se ponían de lado. No era aceptado, porque era peligroso, ¿ya? Aparecía un pintor, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿cierto?, un pintor que pintaba, si no pintaba un paisaje y pintaba otra cosa, eso era como un pensamiento que estaba en contra del régimen establecido. O un escritor, por ejemplo, recuerdo una obra de José Donoso, El jardín de al lado, se llama, que salió publicado en el año 1981, si no me equivoco.
Y ese texto habla de un personaje que se autoexilia. Julio Méndez creo que es el nombre. Sí, Julio Méndez. A España. Pero lo que nos presenta el autor con este texto de José Donoso no es político, sino que es cómo este individuo interiormente se modifica cognitiva, psicológica, emocional y se va transformando. Hay una metamorfosis, ¿ya? Por instalarse en un nuevo sistema social, porque huye de Chile o se autoexilia, ¿ya? Ese libro duró en la librería 2 semanas antes de ser retirado por personal del gobierno, militar de ese entonces. Entonces, costaba mucho, ¿ya? Que se accediera a la cultura, al arte, porque los que exponían, los que producían, los creadores, ¿cierto? Estaban lejos. Le molestaba como esto, ¿verdad? ¿Ah? ¿Le molestaba eso o no? Sí, pero no había que hablar mucho de eso porque el que le molestaba mucho y lo hacía público, a él, ¿cierto? Sí, después lo molestaba. Entonces, quedaba paso adentro nomás y se hacían su análisis. ¿Resalta algún aspecto positivo del periodo de la dictadura? Sí, siempre he pensado que no todo es malo, ni tampoco todo es bueno. Que hay algunas cosas que se pueden hacer y otras cosas que no se pueden hacer. ¿Ya? Por ejemplo, siempre me pregunto esto. ¿Por qué razón las clínicas privadas tienen tan alto nivel de desarrollo, tan alto nivel de, digamos, de tecnología y de profesionales versus el sistema de salud estatal? ¿Ya? Y pienso que es porque ahí ha instalado un modelo de administración, una forma de pensar. Entonces digo, si esta forma de pensar tuvo éxito, ¿por qué no lo trasladó al sistema de salud estatal? Por tanto, ahí hay un aspecto positivo de este periodo. ¿Ya? Otro aspecto positivo del periodo, evidentemente, ¿cierto?, fue la posibilidad de ampliar el sistema educacional. ¿Ya? Creando, ¿cierto?, estas universidades privadas, por un lado, o los colegios particulares subvencionados, o los institutos privados, etc. ¿Ya? Si bien es cierto, estos ya existían un poco antes, ¿ya? Pero aquí se masificaron. Y no se pensó en traer ese modelo, por ejemplo, el modelo administrativo, educacional, ¿cierto? Y de desarrollo de los colegios religiosos, por ejemplo, que son bastante exitosos en algunos aspectos, ¿ya? O de los colegios privados, y se trasladaron a los colegios municipalizados, con muchas ventajas. Una de ellas, ¿cierto?, es que los colegios municipalizados no tienen fin de lucro. Entonces, era más fácil mantener ese sistema así porque necesitamos mano de obra barata. Hubieron también cosas positivas. Ya no se hicieron filas para comprar alimentos, vestuario. Y recuerden que en esa época, ¿cierto?, Chile comenzó un desarrollo económico que posteriormente lo situó en un muy buen lugar.
hay cosas positivas también. No puede ser todo malo. Lo malo fue que se violaran los derechos humanos. Eso fue lo malo. O sea, eso fue como que lo que más resaltaba durante Sí. esa época. Y fue premeditado, sistemático, pensado. Igual la cantidad de ideas que se perdieron porque Por pensar distinto. igual fue penca y muy malo que no se pudiera como pensar lo que tú querías pensar porque o si no te acababa mal. Ese era el principio. El principio, ¿cierto? Es usted debe seguir esta línea y si usted se me desvía un poquito, yo le doy al principio ninguna posibilidad, pero ahora después más adelante sí. Le doy la posibilidad de que se libre. De lo contrario, no. Por ejemplo, no estoy eh, culpando ni responsabilizando a nadie de hoy en día. El mundo ha cambiado, son épocas distintas, pero el nivel de delincuencia en ese entonces era mínimo comparado con el de hoy día. Por ejemplo, ¿Con esto terminaríamos? sí, se agradece la posibilidad de dar a conocer algunas de mis ideas. Y como resumen de esto, te puedo indicar algunas cosas. Es decir, para muchos es muy fácil hablar de este periodo cuando no vivieron el periodo. Eso mismo pensaba yo. Emitir ¿cómo se llama? Una postura. Cada uno es libre de pensar como quiere, de sentir como quiere, de creer como él lo permite, estime conveniente. Pero yo siempre he pensado eso sobre la base del conocimiento. No puedo decirle a una persona, ¿y por qué? Si me pregunta, ¿por qué crees eso? Y yo le digo, porque sí. No puede, no puede. Tiene que haber un argumento que permita que la otra persona se dé cuenta de por qué yo pienso, siento, creo de esa manera. Y eso tiene que ver con formación, tiene que ver con cultura, tiene que ver con educación. Y el punto fundamental es el hogar. Creo que hoy día nos falta eso. Hay que valorar lo que uno tiene. Y aprender. Las cosas no son fáciles. La vida, alguien por ahí dice, es que la vida me ha tratado muy mal o me ha golpeado mucho. No, no es la vida, son las personas, porque son las situaciones. Pero también uno tiene que hacerse responsable de que algo falló. Creo que nos falta eso, nos falta hacernos responsables de lo que decimos, de lo que hacemos, ¿cierto? Pero no solo asumir la responsabilidad, sino que también generar algún cambio. Y pienso personalmente que ese discurso, esa forma, ese transmitir esa idea, hoy día está ausente de las salas de clase. ¿Cómo le traspaso a mi alumno que él tiene que ser, independientemente de lo que crea, independientemente de lo que piense, independientemente si es de la línea A o de la línea B, si le gusta el fútbol o le gusta el tenis, independientemente de eso, ¿ya? Que él tenga la capacidad de análisis, reflexión y responsabilidad con lo que piensa o cree o siente? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cierto?, es que eso les sirva para que más adelante no vuelva a cometer el mismo error o aprenda de esa experiencia. Ese sería el mensaje. Muy bueno mensaje. Ya. Con esto nos despedimos. Gracias.